Maru Campos, se dice perseguida política, que la van a volver a perseguir con la Fiscalía General de la República. En el caso de Michoacán ya respondió. Creo que era lo menos que merecía Azucena Oresti darle a Leonel Godoy que se defendiera de los señalamientos. Sigue Grecia Quirós, la alcaldesa, perdón, la presidenta municipal de Uruapan, señalando actores políticos como posibles responsables del asesinato de su esposo Carlos Manso, contrario a lo que ha dicho el propio Omar García Harfuch. En fin, más lo que le vayan poniendo a la mesa a ustedes, mi querido Paco, mi querido Jaime. Vicente Jaime, fíjate, primero voy a decir, yo no tengo nada contra la publicidad en la medida que haya reglas abiertas. Quien sin censura, todo el mundo sabe que no recibimos publicidad de gobierno. En la videocharla no recibo publicidad, nada, absolutamente. Pero si hay reglas, no tengo, pues decir, no voy a recibir tampoco. Pero lo que digo es que si hay reglas claras, no tengo problema de que alguien reciba publicidad en la medida que sea muy abierto, muy claro. Demian decía, pues si ahí está, nunca lo he negado. Ahí tengo convenios, no solo con el gobierno, con otras instituciones del sector privado. Así que en la medida que haya reglas claras, el problema en este país es que históricamente a través del PRI y del PAN, la publicidad de vino en control de los medios, por razones de que no se veía la prensa. Eh, Habla Dolia de 200 y tantos millones de pesos, ¿verdad? Y uno dice es mucho, no va a decir si es mucho o es poco, solo quiero hacer una comparación. El gobierno de Chihuahua, que va a cumplir en el año próximo 6 años, ha destinado 3.200 millones de pesos a la prensa directos desde la gubernatura, aparte de lo que han destinado otras dependencias. Así que una cosa es la publicidad tradicional. El gobierno tiene que anunciarse, ¿sí? Y anunciar ciertas cosas que le interesan. Por desgracia, en este país, hace mucho se perdieron los medios públicos y en los estados la mayoría no tiene. Así que una parte debe destinar la publicidad. Pero cuando tú ya ves 3.200 millones de pesos, algo hay raro. Entonces, bueno, yo no tengo nada, pero dicho sea de paso, eh, luego lo otro, Grecia Quirós va a estar insistente. El problema, aquí lo hemos platicado con Grecia Quirós, es que si le quitas la bandera de Carlos Manso, le vas a quitar todo, Vicente y Jaime. Si tú le quitas a Grecia Quirós la bandera de, de Carlos Manso, le vas a quitar su eventual incluso candidatura a la gubernatura del estado de Michoacán. Entonces se está aferrando con las uñas. Yo aquí lo dijimos recién o un poco después del asesinato, cuando nos preguntaron si Grecia Quirós, yo lo recuerdo en el chat, nos preguntaron si Grecia Quirós tenía chance de ser gobernadora. Yo lo dije entonces, no tiene ninguna oportunidad. Grecia es una oportunista, sigo pensando lo mismo, no tiene una sola oportunidad. Sigue aferrada a retener evidencia. Yo no sé por qué no le pueden tener acceso. Yo supongo que una orden judicial, más allá de que quiera o no quiera, tiene que entregar los celulares, creo que eran 3, de Carlos Manso. Sí que retiene evidencia. ¿Por qué la retiene? Pues porque es claro que puede incriminar a Carlos Manso. Yo lo dije, fíjense, aquí están, porque hay testigos, miles. Yo dije que Carlos Manso andaba en malos pasos. Bueno, ya hay evidencia de que sostenía relaciones con grupos criminales de allá de Michoacán. Así que lo dije, sostiene relaciones, va, y está en guerra contra el cártel Jalisco Nueva Generación para proteger a sus cuates de otros grupos criminales. Y todo eso lo está protegiendo Grecia. Para mí es comprensible, digo, no se vale, pero es comprensible lo que está haciendo porque de pronto cuando asesinan cobardemente,
a Carlos Manso y digo, lo asesinaron, fue cobarde el asesinato, siempre los asesinatos son cobardes, pero hacerlo por la espalda es doblemente, ¿no? Doblemente cobarde. No importa si era un criminal o si andaba con criminales, el asesinato no se debe, nunca hemos justificado en este programa, en este canal, la violencia, pero hasta entonces Grecia Quirós no pintaba en ningún panorama, imagínense, no pintaba en nada. Y de pronto asesinan a su pareja sentimental y la colocan a ella en primera fila. Y aprovechando de eso, violan la ley y la imponen como presidenta municipal. Se le desatan las ambiciones. Eso es lo que yo veo. Se le desatan las ambiciones. Primero, no solo con la gubernatura, recuerdan que incluso decían para presidenta de la República. La realidad la ha ido cambiando y luego ya nada más la gubernatura. El problema es que se ha acercado aquí al PRI, al PAN, a Movimiento Ciudadano, y el movimiento del sombrero ya se desinfló. Carlos Manso nunca fue un mártir de la democracia, nunca, el movimiento nunca pudo crecer, pero ella mantiene sus esperanzas y sus veladoras o sus velas encendidas, ¿no? Así que si le quitas a Carlos Manso y ella entrega la evidencia, le vas a quitar la poquitita plataforma que tiene, le vas a matar sus ambiciones desbocadas, yo digo que las tiene, le vas a matar todo políticamente hablando. Así que es un caso patético para mí, como muchos que hay en la política mexicana, ¿va? Dentro de Morena lo hemos criticado y cuestionado también, pero el caso que nos ocupa de Grecia Quirós es patético porque nunca nadie le conoció nada. De hecho, hay evidencia de que era una infiltrada en el equipo de Nacho Campos, ¿no? Cobraba por allá y le llevaba información a Carlos Manso. Así que hay que tener mucho cuidado con ese caso porque apagar las ambiciones de una mujer o de una persona cualquiera, ¿eh? Cuando piensa que tiene el alcance de la gubernatura, yo digo es que no está viendo todo lo que está pasando. Es peligroso y debe ser muy triste que de pronto veas, ya puedo ser presidenta de la República y de pronto la realidad te diga es que a lo mejor no eres nada. A mí ese caso hay que mantenerlo, pero es patético, Jaime y Vicente. Fíjense, Paco, Jaime, que ayer no nos concede la palabra la presidenta, pero si hoy nos concede, retomaré temas que ayer había pensado para los planteamientos, porque fíjense que las remesas vuelven a agarrar fuerza. El envío promedio desde Estados Unidos, de los mexicanos y mexicanas, sobre todo en Estados Unidos hacia México, fue de $422, el más alto desde 1995. Las remesas han sumado solo en junio, son los últimos datos que se dieron a conocer, 5,472 millones de dólares, el tercer mejor registro en el 2026. El acumulado de los primeros 6 meses del año es de 30,759 millones de dólares, 3,1% más comparado con el mismo periodo del año previo. Y pues yo como Grinch le voy a tener que decir a la presidenta, los paisanos están firmes, los paisanos están puestos y los paisanos merecen un segmentito en la mañanera del pueblo, como nuestros pueblos indígenas, como nuestras mujeres en la historia. Así creo que los paisanos merecerían, aunque sea una vez a la semana, ser reconocidos por sus contribuciones. Pero al final, esa es solamente mi opinión. No sé qué piense la gente que nos está viendo y escuchando. Voy contigo, querido Jaime. Es que al final de cuentas No se escucha, Jaime, tienes apagado tu micrófono. Perdón. Que déjenme reentretenerme un ratito con el caso de Dolia Esteves porque creo que merece la pena. Es evidente que Dolia Esteves, si uno pone sobre la mesa todos y cada uno de sus escritos y columnas, lo interesante del caso es que Dolia es un activo de estas organizaciones de derecha
que buscan desacreditar de cualquier forma a la Cuarta Transformación. Desde que llegó Andrés Manuel López Obrador al poder, Dolia Esteves cada vez que puede enfila sus baterías contra la 4T. ¿Se acuerdan aquel día que migrantes mexicanos fueron a protestar frente a la fachada del New York Times? Porque The New York Times había señalado en reportajes mal documentados, realizados con inferencias, muy tendencioso, sin documentar, sin ofrecer pruebas. Decía que Andrés Manuel López Obrador insinuaba que Andrés Manuel López Obrador tenía vínculos con los cárteles de la droga. Claro, esto desató la indignación de paisanos en Nueva York que fueron a protestar contra The New York Times, un periódico que desde hace mucho tiempo dejó de ser uno de los periódicos más objetivos, independientes, para sumarse a esta nueva forma de periodismo de vertiente política, que se pone al servicio de los más oscuros intereses de Estados Unidos en América Latina. Por no decir, en Irak, el papel que jugó The New York Times en la cobertura de Irak fue vergonzoso, con el tema de las famosas armas de destrucción masiva del que se hizo eco y que nunca existieron. Entonces, Dolia Esteves forma parte de este grupo de gentes que cada vez que pueden señalan que advierten contra la amenaza de los rusos en México, advierten contra el adoctrinamiento de Morena de los paisanos mexicanos, y se suma con estos tipos de historias a la labor de escritores como Peter Schweizer, autor de El golpe silencioso de México en Estados Unidos, que establece que los consulados son para hacer política, para adoctrinar a los paisanos, para enseñarles algo así como enseñarlos en cómo invadir Estados Unidos, cómo protagonizar un golpe de Estado, ¿no? Es increíble la forma en que Dolia Esteves se ha entregado a la causa de Estados Unidos. Yo digo que Doria Esteves padece lo que se llama como la fe de los conversos. Doria Esteves ya lleva muchos años, desde el 89, creo, fíjense, desde el 89, cuando cae el muro de Berlín, lleva como corresponsal. Ya son demasiados años. Y ella misma ya es ciudadana de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ella ha abrazado la causa de la extrema derecha, de la derecha en Estados Unidos, ve fantasmas como los ve la derecha y es una acólito de estas fuerzas oscuras, ¿no? Como el mismo Peter Schweizer, a quien el Congreso de Estados Unidos lo cita para que explique bien cómo los consulados mexicanos están incitando a los inmigrantes para que den un golpe de Estado en Estados Unidos. Así es que no me extraña esta nueva embestida de Dolia Esteves contra el gobierno de Sonora, que, por curiosamente, es uno de los gobernadores más representativos de la 4T. El tema del financiamiento es un tema que yo tengo mi propia opinión, pero del que no me gustaría opinar porque incluso Vicente y yo hemos tenido largas pláticas sobre el tema del financiamiento, qué nos parece, qué no nos parece, pero eso no es el tema ahora. Lo que me interesa es la forma en que Dolia Esteves elige a un gobernador de la 4T para lanzarse, porque cada vez que puede se lanza. Y miren, por ejemplo, fíjense bien, quiero mostrarles este comentario en Twitter, en su cuenta de Twitter, que puso Dolia Esteves, precisamente el día en que los paisanos fueron a protestar frente a The New York Times. Dice, la injerencia de Morena y el adoctrinamiento en territorio estadounidense de, ¿cómo? Info Morena, que dirige Fisgón Monero, puede ser violatorio de la ley FARA del Departamento de Justicia que regula las actividades políticas y de influencia de extranjeros. O sea, un argumento muy fácil, muy facilón para lanzarse contra la 4T, porque ya saben que Barajas y Dina Duarte, alguna vez formaron parte de estos viajes para platicar con la comunidad
migrante y hablarles de Morena, ¿no? Entonces, para Dolia Esteves, este ejercicio representaba una agresión, una forma de inmiscuirse en los asuntos políticos de Estados Unidos. Por eso dice la injerencia de Morena. Y también le he mandado esta carta que publicaron los paisanos para protestar contra Dolia Esteves y exigirle un ejercicio más riguroso de su actividad, porque resulta que los paisanos se declararon indignados por esta acusación, y los paisanos dicen, bueno, esta señora, ¿de parte de quién viene para negarnos el derecho a protestar en Estados Unidos, un país donde la gente se manifiesta libremente contra un periódico que ha dicho cosas terribles contra Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué derecho tiene esta mujer de censurarnos, no? Así es que yo creo que Dolia Esteves, si uno revisa, insisto, uno a uno sus pronunciamientos, todos van encaminados a desacreditar la 4T, haciéndole el caldo gordo a agencias como la CIA, todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos, a imbéciles como Peter Schweizer, que escriben sus libros hablando del golpe de Estado silencioso. Y ese es Dolia Esteves, una conversa que ya defiende a Estados Unidos antes que a México, una mujer que desde mi punto de vista ya lleva demasiados. Ella se casó con un ciudadano de Estados Unidos, ya no quiso regresar a México y pues que le vaya bien, que le vaya bien y que sea feliz, que coma perdiz, pero ya deje de ser tan descarada, Dolia, defendiendo, lanzándote cada vez que puedes contra un gobierno como la 4T que no logras entender. Y mucha gente desde Estados Unidos no logran entender a este movimiento de la 4T. Y es muy fácil escribir desde tu zona de confort, ¿eh? No tienes ningún problema para subsistir, como hay muchos corresponsales que a veces les cuesta trabajo subsistir en el extranjero. Estás muy bien acomodada, así es que seas feliz, feliz, hija mía, sigue tu camino. Bueno, vamos a poner otras cosas sobre la mesa después de la tunda a Dolia Esteves. Aquí siempre los micrófonos, Dolia. Un día me reclamó, ¿por qué me critica? Bueno, aquí están las cámaras. Y no quiso. Allá en Washington me reclamó. Dolia, si no te gusta lo que decimos aquí en Sin Censura de ti, siempre las cámaras y los micrófonos están abiertos para escuchar tu versión y tu réplica. Por cierto, mi querido Jaime, mi querido Paco, estoy viendo lo que dice Gustavo Petro en Colombia. Ayer lo dijimos, vienen días difíciles para el pueblo hermano de Colombia, que ha decidido por situaciones hasta extrañas su futuro. Colombia es un país dividido electoralmente, la mitad, casi a la mitad, vota por De la Espriella, la otra mitad por Cepeda, y esto es lo que dice el actual presidente Gustavo Petro, que llama literalmente a la desobediencia. Un gobierno ilegítimo, entonces obedecemos. No, pero no solamente nos dedicamos a desobedecer, sino que hay que pasar en positivo a la construcción, tal como veníamos en este gobierno. Construir desde abajo, construir con criterio de gobierno, construir real y territorio con libertadoras que cuiden al pueblo, que si el ejército y la policía en esas regiones obedecen a la Constitución, bienvenidas sean, pero allí donde obedezcan a las mafias, tampoco se desobedecen. Las guardias libertadoras son para defender la vida del pueblo, no son paramilitares, sino que obedecen exclusivamente las asambleas del pueblo del territorio y por tanto su fuerza. Y de pronto las armas tendrían que estar al servicio y bajo las órdenes éticas de la misma ciudadanía territorial.
Y cuando hablo de armas, estoy hablando de agresiones violentas, profundas, que desde el Estado se puedan dar sobre sectores de la sociedad colombiana. Solo ahí y bajo el dominio y la orden de la ciudadanía civil, no para quitar, atacar los derechos ciudadanos de la población que no votó por Cepeda. No se trata de perseguir políticamente personas diferentes, sino se trata es de aplicar la Constitución del 91 en el territorio nacional. Por eso hay que construir las más amplias alianzas. Le llamo la alianza por la vida y no retroceder hacia pequeños grupúsculos que nos aíslen de las mayorías nacionales. Dice Gustavo Petro una... que el gobierno de De la Espriella será un gobierno ilegítimo. Les digo, hay que estar al pendiente de lo que ocurre en Colombia. Y por cierto, también estoy al pendiente de las reacciones de Sergio Sarmiento, que anda muy ardilla luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo exhibiera ayer. Dice que se ha sacado de contexto este video que puso una y otra vez la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. De hecho, en sus redes sociales, Sergio Sarmiento dice: el video completo del debate organizado por Ciro Gómez Leiva en mayo de 2000 revela que la presidenta Sheinbaum sacó de contexto un fragmento. Yo dije que los medios mienten y que por eso necesitamos buenas leyes de calumnia y difamación, no un gobierno que se meta a censurar. La presidenta dejó solo la afirmación de que los medios mienten. No, pues ahora resulta que, que quiere ofender nuestra inteligencia, mi querido Paco, porque somos tontos. Lo que vimos y escuchamos no es lo que vimos y escuchamos, porque lo que vimos y escuchamos en realidad fue lo que no vimos y escuchamos, porque dice Sarmiento que no dicen lo que dicen que dijo. Ya me hice bolas, mi querido Paco, perdón por mi sarcasmo, voy contigo. El que estaba hecho bolas era Sergio Sarmiento, Vicente. Jaime, fíjese, es que con ese solo fragmento, dice, a veces los periodistas mentimos a propósito y por otras razones, ¿sí? Y esas otras razones supongo que que quiso decir por el Chayo. Abiertamente se ve. Pero la cuestión con aquel video es que es de 2000, cuando no pensaban que algún presidente como López Obrador y luego la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo iban a gobernar este país. Así que podían decir lo que se les pegara la gana. Pero sí dijo lo que dijo, porque en otras ocasiones se le ha dicho que se vale especular cuando no tienes información. Y cuando no tienes información oficial, más. Es decir, no importa, no tienes que trabajar, simplemente con que especules llenas el mandado, llenas la canasta. La realidad es que se quedó corto porque supongo que el prurito le ganó de decir, bueno, a veces mentimos por chayo también o por compra de periodistas, pero debe estar ardido. ¿Por qué? Porque lo exhibe la presidenta, ¿sí? Dicen que nadie ve la mañanera, que nadie nada, pero bueno, ahí están todos dolidos, ¿sí? Exhibidos. No solo a él, bueno, pues ahí estaba Carmen Aristegui. Eran un grupito, ¿no? Un grupúsculo, digo yo. Eran un grupúsculo de personas que controlaban la información en este país, así que debe estarle doliendo mucho. Debe estarle doliendo, pero a todos ellos. Y no se les va a quitar. En algún momento van a tener que reconocer todos ellos, que la corrupción en este país, en la prensa, era muy abierta y es todavía en un gran sector de la prensa vieja, corporativa, a la que se han insertado algunos jóvenes. Entonces, en algún momento van a tener que reconocer, Vicente y Jaime, de la corrupción en la prensa y van a tener que asumir la responsabilidad que ellos salen parte de eso. De López Dóriga hemos hablado mucho, lo conocemos, Jaime, ayer
Lord Molecula nos lo decía, ¿no? Yo le entregué chayos en dólares y sobres amarillos pesados. Jaime conoce la otra historia que nos la ha platicado también allá en el Vaticano, ¿no, Jaime? Eh, aquel pasaje donde dice Jaime, oye, mira, dicen que recibiste tanto. Y López Dóriga le dice, no, hombre, eso no es nada. Han recibido mucho más, están muy cortos. Y yo he platicado cómo conocí a Ciro en 1982. Sí, lo sacaron Alfredo del Mazo González, que era gobernador del Estado de México, lo habían elegido en 1981. Bueno, eso de elegido es un decir, porque todo lo ganaba el PRI, pero finalmente Alfredo del Mazo González llega a la gubernatura del Estado de México en 81 y saca un grupo de jóvenes analistas que servían a gobernación. Y entre esos jóvenes estaba Ciro Gómez Leiva. Lo sacan, lo llevan al Estado de México para crear Radio y TV Mexiquense, con el objetivo de hacerle imagen presidencial a Alfredo del Mazo González, un hombre terriblemente corrupto, producto del grupo Atlacomulco. Su papá había sido gobernador del Estado de México en los 50. Su papá había sido de esos personajes que creó, por ejemplo, el Sindicato de Maestros al Estado de México, que es un símil del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para servir al gobernador. Entonces él lo saca Alfredo del Mazo González y eso hace Ciro Gómez Leiva. O sea, nació como un periodista al servicio del régimen, pero algún día van a tener que reconocer. Y tuve toda esa mesa que estaba ahí, pues es lo mismo, pero esa, si por algo están dolidos, es porque López Obrador les quitó esa costumbre o los privó del chayote, Vicente y Jaime. Supongo, Jaime, que Vicente está entrando a Palacio Nacional, al Salón Tesorería, o entrando a Palacio Nacional, pero yo digo que en algún momento, Jaime, la prensa vieja, incluidos los dueños, Jaime, van a tener que reconocer que vivieron sumidos o hundidos en un mundo de corrupción. No, claro. Tú y yo nos consta cómo vivieron de la corrupción toda su vida. Y a mí me consta cómo, por ejemplo, bajo la dirección de Regino Díaz Redonda y José Andrés Barrenechea, en la última etapa de Excelsior, cuando ya se venía a venir el gobierno del PAN, que se anunció como el gobierno de la transición, decidieron saltar del barco, expoliaron, robaron todo el dinero que pudieron de la cooperativa de Excelsior. Regino Díaz Redondo, con todo y el dinero robado a la cooperativa, se fue a España, se construyó una mansión impresionante. José Andrés Barrenechea se hizo millonario en esta operación que facilitó la toma de los hermanos Vázquez Raña, de los Vázquez Raña, del Excelsior, un proceso corrupto en el que murieron muchas gentes, en el que murieron periodistas como José Manuel Nava, el último director de Excelsior, que fue un excelente corresponsal en Washington. Lo asesinaron en este proceso de compraventa. Y es muy triste, ¿no? Toda la historia relacionada con los manejos del PRI y el PAN de la prensa es una historia en donde se abren los armarios, salen muchos cadáveres. La forma en que el capital privado se hizo con el control de los medios te habla como los grandes dueños se dieron cuenta de que tener un periódico, un canal de televisión, un canal de radio, les iba a permitir establecer sus trincheras para defenderse y lanzarse en contra del gobierno cuando éste se opusiera a todas y cada una de sus actividades. Fíjate que ayer estuvimos hablando largo y tendido de este tema y resulta realmente llamativo que los nuevos lineamientos para defender los derechos de las audiencias hayan sido servido de pretexto para presentar este nuevo lineamientos como un intento del gobierno por ejercer mayor control de la prensa. Hoy, en su columna, el señor Sergio Aguayo asegura
que este intento de establecer nuevos lineamientos es un intento de censura. Mire, le voy a pasar la columna de a Marvel, y fíjense, pero lo que dice Sergio Aguayo. Dice, las mañaneras confirman la vocación controladora. Si están tan preocupados por defender el derecho de las audiencias a la información, ¿por qué no han designado un defensor para ellas con un programa diario producido por la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia y transmitido por varias televisoras, entre las que está Canal 11? Su ausencia es clave porque las mañaneras están repletas de información y de afirmaciones de dudosa consistencia que merecerían a un defensor confiable por su eficacia e independencia. Bueno, déjenme decirles algo. A mí me extraña que un académico como Sergio Aguayo se atreva a escribir este tipo de artículos cuando es sabido que ya en la Constitución de Estados Unidos mexicanos, los artículos 6 y 7 ya regulan el derecho a la información. Es decir, es constitucional el derecho de los ciudadanos a estar bien informados, con información objetiva, plural, que no disfrace propaganda en forma de información. Eso ya está regulado por la Constitución. ¿Y sabes cuál es lo que ha pasado, Paco? Que los artículos 6 y 7 de la Constitución son letra muerta, porque nunca se ha aplicado la Constitución para sancionar a agentes que continuamente violan el derecho a la información de las grandes audiencias. Caso más evidente, TV Azteca, que miente, todos los días miente, ¿eh? Utiliza propaganda política, utiliza libelos, y hasta ahora el gobierno, teniendo la Constitución de su lado, no ha hecho nada contra TV Azteca, ni contra Televisa. ¿Por qué? Porque en la Constitución también establece que no puede establecerse censura previa. Y lo dijo ayer la presidenta, nosotros no estamos a favor de la censura. Por tanto, a mí me llama mucho la atención que Sergio Aguayo y otros se hayan sumado a esta ceremonia de la confusión con el único objetivo de presentar al gobierno de Claudia Sheinbaum como el gran gobierno que quiere censurar, callarle la boca, dictarle a la gente lo que tiene que pensar. Imagínate qué trabajo tan más tedioso que desde la mañana el gobierno Claudia Sheinbaum te diga, menganito, sutanita, ¿estás dormida todavía? Prepárate porque el día de hoy tienes que leer la columna del Sergio Aguayo, Raimundo Riva Palacio, ellos son los que te van a iluminar, la luz al final del túnel, ve hacia ellos, hijo mío. Que se dejen ya de tanta mamada estos columnistas. En México tenemos ya columnitis, ya cualquiera tiene columna. Es increíble el grado de desinformación, de información basura, de análisis tipo cornflakes, que les llamo yo, unos análisis que se sacan de la manga sin siquiera tener conocimiento de la Constitución, de las leyes que regulan el derecho a la información, en fin. Así es que qué penosa esta situación. Y déjame también entrarle al tema de Colombia, porque ciertamente es muy interesante la actitud de Petro Gustavo. Muchos dicen desde la derecha, desde la gente que sigue a Abelardo de la Espriella, peligro, quieren dar un golpe de Estado. No, señores, aquí el golpe de Estado lo dieron ustedes. Lo dieron ustedes. En Colombia se hicieron ustedes cómplices de Estados Unidos en sus intenciones por poner una pica de Flandes más en todo el territorio del hemisferio occidental. Hay una lista ya de presidentes, se la pasé miren, aquí tenemos, fíjense bien, tenemos el presidente de El Salvador, tenemos ya al señor Milei, tenemos ya a Abelardo de la Espriella, tenemos a Keiko Fujimori, tenemos al presidente de Chile y al presidente de Bolivia y posiblemente el de Paraguay, ¿no? Entonces, se dan cuenta
Yo decía que hace poco el presidente Donald Trump, en un encuentro con su gabinete, Marco Rubio le dijo: señor presidente, desde que usted asumió el mando en la Casa Blanca, ha conseguido poner a mandatarios proestadounidenses en el hemisferio. Cuando dijo eso Marco Rubio, yo me quedé, qué descaro, cuánta desfachatez, mira cuántos ya llevan, ¿no? Y déjenme presentarles a quienes están o quienes han estado detrás de estas operaciones para convertir las elecciones en algo ficticio, en algo, son procesos electorales ya no nada confiables. Les presento al famoso Team George o el equipo Jorge. Es una unidad que integra a ex agentes del Mossad, venden robo de elecciones a un promedio de 6 millones de euros, poco más de casi 7 millones de dólares. Por 7 millones de dólares te ofrecen secuestrar un proceso electoral. Y estos, en un trabajo realizado por Forbidden Stories, historias prohibidas, que han replicado periódicos como The Guardian, como Der Spiegel en Alemania o como El País en España. Cuenta la forma como un grupo de periodistas consiguió infiltrarse para dejar al descubierto los métodos que utiliza este famoso Team George, que se encarga de trastocar procesos electorales y ofrecer resultados al gusto de quien los contrata por 6 millones de euros. Han dicho ellos mismos en estas declaraciones que han intervenido en más de 30 procesos electorales y de todos estos han conseguido el objeto deseado en 27, incluidas muchas elecciones en América Latina. Por tanto, ¿ante qué estamos? Tiene razón Gustavo Petro en cuestionar el resultado de unas elecciones que en realidad fueron un golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos a Israel para volver a poner al frente de gobiernos de la América Latina a vasallos de Estados Unidos, a vasallos de Donald Trump. Yo creo que esto es muy preocupante. Es muy preocupante. ¿Por qué? Porque el siguiente de la lista es México. Y México se ve como el premio mayor. ¿Por qué? Porque se sabe que la Cuarta Transformación se ha convertido en un ejemplo que a Estados Unidos no le gusta nada, porque la Cuarta Transformación echa por tierra todas las teorías que decían que América Latina iba a ganar, iba a llegar al cielo del primer mundo, siempre y cuando si cooperaran, aflojaran el cuerpo y respetaran las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las órdenes de Washington, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy es más evidente que nunca que Donald Trump ha llegado para convertirse en ese emperador que está haciéndose con las, digamos, las herramientas creadas por exagentes del Mossad de Israel, por supuesto con la bendición de Benjamín Netanyahu. Por cierto, en las últimas muestras de apoyo a Abelardo del Espriella, era muy frecuente ver las banderas de Colombia con las de Israel celebrando la victoria de Abelardo del Espriella. Así es que yo creo que sí, van a venir cosas muy preocupantes en Colombia, pero ¿qué quieres que te diga? El pueblo colombiano tiene derecho a defender su propia historia. No puede ser que desde el extranjero, desde Washington o desde Tel Aviv, les impongan un destino. No. Colombia, el país que vio nacer y morir a Simón Bolívar, hace muy bien en defenderse, en rebelarse contra este intento de convertirlos vasallos de nueva cuenta de Washington. Sí, fíjate, yo me voy a sumar a lo que dice Jaime. Es muy preocupante el futuro de Colombia. El próximo viernes, 7 de agosto, Abelardo de la Espriella tomará posesión como nuevo presidente colombiano. Es un personaje que va a obedecer, como lo dijo bien Jaime, al Team Jorge, es decir, el expansionismo del sionismo israelí o de Benjamín Netanyahu. Y Colombia, un país que tiene una larga lucha guerrillera de izquierda y una larga lucha libertaria, va a tener problemas, sí.
Yo estoy convencido de que Abelardo de la Espriella, por lo que le ha dicho, por lo que ha señalado, va a llegar con la espada desenvainada de la represión. Va a intentar someter a todos los grupos guerrilleros, va a su manera, va a intentar suspender todas las negociaciones de diálogo. Así que para mí el futuro de Colombia es sombrío, pero también el nuestro es sombrío. ¿Por qué? Porque tenemos elecciones el próximo año y la mano de la tecnología sionista está en todos lados. Estamos nosotros y hay que ver, eh, también Brasil está en la mira ahí con que tiene a Milei, Lula tiene a Milei a un lado. Así que sí, es preocupante, Jaime. De hecho, nos fijamos en el expansionismo de Donald Trump, pero dejamos de lado el expansionismo de Netanyahu y es peligrosísimo más que el de Estados Unidos en este momento, Jaime. ¿Te ha Israel, apagado tú? ay, hemos Ya, no, visto, ya. hemos visto cómo Israel, de la mano de Jared Kushner, quieren ampliarse asentamientos en Albania. Los albaneses han reaccionado de una forma, yo les aplaudo por quitarse de encima esta expansión de territorios en Albania. Lo han querido hacer y lo están haciendo en Argentina con el visto bueno de Javier Milei, y lo están intentando, así como en la época de los alemanes al fin de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos huyeron porque, claro, sabían que les iban a echar el guante, y muchos de ellos se fueron a vivir, por ejemplo, a Bariloche, un lugar paradisiaco en Argentina. Realmente Bariloche, si tú visitas Bariloche, es como si fuera una de las ciudades alemanas, porque recrearon Bariloche con el mismo estilo de la arquitectura, las calles, y se fueron muchísimos alemanes y ahí siguen viviendo en Bariloche muchos de los descendientes de aquellos que huyeron de la Segunda Guerra Mundial, y que fueron perseguidos durante mucho tiempo, y es lo que hacen mucha gente, así como hicieron los alemanes, ahora lo hacen los israelíes. Quieren largarse mucho, se van a Albania, se van a las nuevas tierras que les ha regalado Argentina, y ese es el problema porque Israel, al igual que hizo Estados Unidos hace 250 años, desembarcó en las costas de lo que serían Estados Unidos, sometió, arrasó con las poblaciones indígenas de Estados Unidos, cuando no era Estados Unidos, y se estableció hace ya 250 años. Acaba de cumplir Estados Unidos 250 años. Fíjate que ayer yo no sabía que la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, ¿sabes cuántos años tiene, Paco? Creo que tiene más de 400 años de haber sido fundada. Creo que son 450 o 470, no me acuerdo. Pero yo me quedé, wow, la UNAM tiene más años que Estados Unidos. Es impresionante. Y claro, y si nos remitimos hacia antes de que nosotros ya éramos una nación, mucho antes de que incluso llegaran los españoles, ya éramos un estado o una nación de naciones, si se puede llamar así, porque estaban los olmecas, los toltecas, los traidores de los tlaxcaltecas, los mayas, en fin, ya éramos una cultura viva, ¿no? Y a mí me sorprende que mucha gente en México, sobre todo la gente de la derecha, ¿no? Estas que presumen de tener los ojos azules y los ojos verdes y ser güeros, dicen, no, sí, es que mis antepasados vinieron de Francia o de España y quién sabe qué. Pero esta gente no se enorgullece de ese pasado tan rico que tenemos, ¿no? Que hay que decirlo también, si no hubiera llegado López Obrador y no se hubiera hablado de esa, como lo dice en su libro, grandeza mexicana, que tenemos muchas cosas desde antes de que Estados Unidos existiera como nación, desde que antes de que España fuera un imperio,
ya éramos nosotros una cultura rica, humanista, a la que después demonizaron, ¿no? Dijeron, no, estos salvajes se comen entre ellos, hacen sacrificios humanos, son unos salvajes, llegamos los españoles y los salvamos, porque tus antepasados, por ejemplo, Paco, sacrificaban gente, los míos también. Bueno, eran sacrificios entendibles porque había gente que se portaba mal y decíamos, ¿cómo vamos a permitir esto? Decíamos, no, cabrón, te vamos a pasar por la piedra por haberte comportado mal. ¿Cómo es posible que le hayas robado su maíz en la milpita de este cuate? Eran sacrificios entendibles, perfectamente civilizados de alguna manera. Sí, ya me imagino, Jaime, civilizados como la Santa Inquisición. Bueno, qué buena voltereta, maestro, qué buena voltereta. Pero no, mira, pero es que tienes razón cuando hablas de la Real y Pontificia Universidad de México, que fue creada en 1551. Es decir, de unos 470 y tantos años tiene lo que es hoy la UNAM, y por lo menos en su época moderna tiene 115 años de la refundación, con el señor oaxaqueño dictador general Porfirio Díaz Mori. Es decir, sí, la Real y Pontificia Universidad de México se creó en 1551. Sí, pero cuando ellos llegan, México ya era una cultura, México tenía desarrollo. Fíjate, había cosas tan simples y prosaicas que no tenían ellos. Teníamos baños para bañarte todos los días, ¿sí? Teníamos temazcales. Era una sociedad limpia, no solo estudiada. Las viejas culturas mexicanas, empezando por la maya, por ejemplo, los olmecas, eran culturas muy desarrolladas, pero eso no lo van a entender los españoles, Jaime. Por eso cuando hablan de estos sacrificios y de comernos nosotros, sacarles el corazón, yo digo, sí, que como si la Santa Inquisición hubiera sido algo muy desarrollado, Jaime. Pero dejen antes de que nos gane la mañanera, ya saben, Jaime, de 1 a 3, no apto para cínicos, Jaime. Así es, de 1 a 3 los espero con mi esposa, mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas. Vamos a desmenuzar muchas de las historias que siguen surgiendo, y ya saben, de 1 a 3, no apto para cínicos, la cosa se va a poner buena. Vamos a hablar de cómo tras la llegada de los españoles nos quitaron lo polígamos, porque antes, maestro Paco, los aztecas, todo, éramos polígamos, se nos permitía tener más de 10 mujeres, y llegaron los españoles y nos quitaron esa práctica tan buena, tan magnífica, porque así se reproducía la raza. Éramos polígamos. Bueno, eso me dicen mis antepasados, que éramos polígamos. Pues que nos expliquen cómo le hacían, Jaime, porque yo con una ni siquiera puedo, ¿va? ¿Sí? No, la verdad es que es mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad, Jaime. Una y mi gatita, y yo digo, ando sufriendo cada quincena, Jaime. Voy a decir como los argentinos, nomás no llego. Ajá. Nomás no llego, pero sí, déjenme antes de que sigamos. 1 a 3, Jaime Hernández, no apto para cínicos. Recuerden, con Jaime Hernández y Lourdes Salas, su compañera de vida, conocida como Kildi. Y yo, ya saben que estoy a las 5 de la tarde en mis videocharlas cruzadas en el canal, o los canales, porque son 2, de Julio Astillero. Y mis redes sociales, ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y además, ¿a dónde te encontramos, Jaime? En mis redes sociales, en @Jaime Journo, ahí me pueden encontrar con, utilizo solamente casi para repostear, no soy muy activo, no soy muy dado a emitir opiniones en corto en X, solo me gusta retuitear y de vez en cuando colocar un articulillo por ahí. Sí, yo tampoco, la verdad. Yo lo único que hago en X y en Facebook, que es en donde más o menos interactúo,
Solo subo lo que publico, mis entrevistas, a las videocharlas, lo que salen sin censura. De ahí en fuera, la verdad es que les voy a confesar, sé que en las redes sociales hay gente inteligente, algunos incluso son mis amigos, pero hay cada imbécil, Jaime, y yo no tengo hígado para lidiar con nadie. Yo les No, decía además, sí, Jaime. te decía que ayer hablábamos de esta famosa frase que ha acuñado Humberto Eco, con el cual tengo mis diferencias, pero reconozco que esta frase se lleva el premio. Dice: la tragedia de Internet es que ha elevado al tonto del pueblo al nivel de portador de la verdad. Repito, la tragedia de Internet es que ha elevado al tonto del pueblo al nivel de portador de la verdad. Y es lo que es la realidad de las redes sociales. Mucha gente, el más tonto del pueblo, se han convertido en poseedores de la verdad. Aquí está esta frase que me parece bastante pertinente. La tragedia de Internet es que ha elevado al idiota del pueblo al nivel de dueño de la verdad. Sí, y la verdad es eso. ¿Y qué es con lo que empezamos? Con estas dos mujeres, ¿no? Dos diputadas de Morena, que no han entendido que Internet es otra cosa, pero fíjate lo que quiero decir es que de pronto, no con el nacimiento de Internet, sino con la explosión de Internet, de pronto todo mundo, por ejemplo, pretende convertirse en comediante. ¿Sí? Todo mundo pretende convertirse en pensador. Y todo mundo pretende ser periodista. Y yo les digo, sí pueden informar, que son los debates que yo más tengo, porque me dicen, es que todos tenemos cámara, todos podemos ser periodistas. No, la verdad es que no es cierto. No, con mucho respeto lo digo, no se trata de encender la cámara y publicar unas declaraciones o un accidente o algún evento político. A ser periodista se requiere algo más que eso, pero a propósito de estas mujeres, que es lo que estábamos hablando, las redes sociales te pueden subir un poquito, pero eso no quiere decir que seas inteligente, no quiere decir que seas preparado, quiere decir que las redes de pronto crean momentos y te suben, pero empobrece todo. Las redes sociales han empobrecido todo realmente, ¿sí? Y yo he visto periódicos de México que ahora hacen notas con redes, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Y eso es terrible. Eso es ¿Sí? terrible, pero porque cuando el criterio deja de ser la capacidad y pasa a ser la popularidad, entonces se corre el riesgo de que todo sea un escaparate momentáneo de ocurrencias, de superficialidades y de banalidades, y que todo va a ser un premio a la popularidad del momento sin detenerse a pensar un poquito, Jaime, que es lo que dice Humberto Eco en realidad. Exacto. Mira, y ahí vemos a Vicente, al Chente, y No está. sabe en qué fila le tocó, sé si lo podemos ver, Marvel. Marvel, fíjate, de pronto es la costumbre Marvel que tiene el recién llegada en su nueva 500 época aquí en Sin Censura, pero ahí está dentro ya Vicente Serrano, Jaime. Entonces esperemos que le den la palabra hoy, pero ya lo seguiremos. Pero Marvel, una disculpa, si no te saludamos, es la fuerza de la costumbre, ¿cierto, Jaime? Así es. Oye, pero ahí hay plantitas, ¿de qué irá el tema hoy? Parece que está en la segunda hilera, Vicente, ¿en la segunda o en la primera? A ver si a Chente hoy sí le dan la palabra. Espero que sí, porque, pero ¿qué será eso tú? Plantitas, ¿de qué irá el tema hoy? ¿Será sembrando vida? ¿Hablarán de ese proceso? No sé, la verdad estoy especulando aquí. Y eh, fíjate que con todos y sus asegúnes, las mañaneras siguen siendo el principal medio de informar del gobierno de Claudia Sheinbaum, porque si no hubiera la mañanera, con todos y los defectos, con todos y sus asegúnes, la verdad fíjate, estaríamos sometidos a la tiranía de los medios corporativos, a la tiranía de las redes sociales, donde son más populares los
influencers que los periodistas, donde cada quien saca de su ronco pecho lo que se le pega la gana. Vivimos en un mundo complejo y pero ¿y sabes qué? Yo como viejo periodista le doy la bienvenida a este mundo cada vez más complejo, cada vez más caótico, pero que nos ofrece la inmensa oportunidad de estar informados y nos obliga a desentrañar esa verdad que muchas veces se oculta en medio de tanta mentira, en medio de tanta campaña de odio. Así es que yo creo que las mañaneras siguen siendo el vehículo ideal para comunicar y sobre todo para enfrentar esta embestida continua de los medios, querido amigo. Sí, fíjate, Jaime, para mí esa es la claridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí. Que, por cierto, ayer dabas una clase y López Dóriga nos daba una clase porque López Obrador no era presidente, ¿no? Pero, pero, la realidad es que hay que tener mucho cuidado con la Internet. O sea, sí, qué bueno que hay este avance porque vino a democratizar las comunicaciones, porque todo mundo, sí, que tenga un celular, puede transmitir información, porque todo mundo puede tener presencia ahí, pero la masificación hace que haya más problemas, hace que sea un mundo de pronto que no verifique información y que por lo mismo viva de manipulación y viva de mentiras. Así que es un terreno peligroso, Jaime, para mí, que bueno, yo celebro también esta tecnología, pero de pronto, por ejemplo, yo no entro todos los días a redes sociales, pero de pronto me doy una vueltecita para ver qué hay. Y digo, pues es que el mundo, no solo México, el mundo ya se va a acabar, Jaime. Sí, 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 sí. Fuentes bien informadas, a mí me han dicho que el mundo se va a acabar y que por eso hay que aprovechar estos días pues, para entregarse a la pasión, al amor. Al vicio no tanto, al vicio mejor la pasión y al amor, eso. Oye, ¿qué crees, Paco? Me acabo de enterar de que tras el Mundial de Fútbol, el dueño del Estadio Azteca perdió 47 millones de dólares. ¿Cómo ves? Yo pensé que Pues, ¿Cómo no, ves? Jaime, es que Emilio Azcarra Gallán es un burro, la verdad, lo digo con respeto para los burros, porque son muy inteligentes. Aquí en esta casa alguna vez tuve un jumento, y son muy inteligentes, pero Emilio Azcarra Gallán, ese hombre ha perdido todo, es igualito a Ricardo Benjamín Salinas Pliego, ¿cierto? Sí. Qué increíble que haya perdido dinero. Después, pues, ¿qué hicieron? Siempre estuvo lleno, siempre, en fin, yo creo que, y sobre todo, porque no, estamos hablando del caso de México, que fue quizá el mejor país que organizó, pero ¿te imaginas las pérdidas que ha de haber en Estados Unidos? No, 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 se están muy calladitos, no dicen. En Estados Unidos perdimos tantos millones de dolarucos porque hubo mucha gente que al final no fue por cuestiones tenían miedo a llegar a Estados Unidos y que los rebotaran a sus países de origen, no tenían tanto dinero como pedía Estados Unidos, era costosísimo viajar a ver un partido de fútbol, bueno, con la excepción del Chapucero, que hasta se dio el lujo el Chapucero de regalar billetes, 2 billetes para que fueran. No, yo cuando sea grande quiero ser como el Chapucero. Ese sí sabe, porque yo no, yo soy un pobrecito periodista que vive de la buena voluntad de la gente que nos ve. Pero el Chapucero, pues sí ha sabido monetizar bien su programa del Chapucero, que por cierto es bueno, es bueno, bastante bueno, tiene su buen rating de seguidores, pero pues yo quisiera tener la inteligencia, cuando sea mayor, quiero tener la inteligencia del Chapucero para generar tantos recursos. Y de otros youtubers que hacen un montón de dinero, mientras uno aquí, yo será porque ya estoy viejito y ya no sé, se me da muy bien eso de monetizar, querido amigo. Fíjate, no, qué bueno que dices, Jaime, yo no me había fijado en lo del Estadio Azteca.
pero estaba justamente ahorita que estabas hablando sobre las pérdidas de Emilio Azcárraga Gallán, estoy leyendo que Grupo Olamani, que es el que controla el Estadio Azteca, reportó pérdidas financieras extraordinarias cercanas a 800 millones de pesos vinculados a los costos extraordinarios de remodelación y operaciones del Estadio Azteca durante la Copa Mundial de Fútbol. Se supone que iba a ser un mega negocio, ¿no? Que todo mundo iba a ganar, pero dice, llegó la presidenta, buenos días. Saludos.